Hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Está arrancando una nueva emisión de Claroscuro. Los invitamos a que nos acompañen hasta las 11 de la noche. Son las 10:04. Estamos transmitiendo en vivo para todo el país desde los estudios principales de RTP acá en la ciudad de La Paz. Hoy vamos a hablar con uno de los directivos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Con ellos vamos a hablar acerca de este caso que nuevamente empieza a levantar polvareda en relación al caso Catanas. Vamos a tener la presencia y la visita de una persona que nos va a hacer entender un poquito mejor cómo viene el tema de la siembra y la cosecha de nubes y de lluvia. Vamos a entender un poco mejor este tema y vamos a estar con un activista por los derechos de los animales que de verdad está dando mucho de qué hablar. Todo eso y mucho más en Claroscuro, que está empezando Teniendo Puentes ahora. Tenemos la visita de realmente un amigo ya de la casa. Está con nosotros Enrique Richard. Él es docente e investigador en medio ambiente. Enrique, buenas noches. Gracias. Gracias, Ángel. Buenas noches a toda nuestra querida teleaudiencia. Y bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo empezó la semana? Muy cansado. Mañana sí. También tengo que viajar a Cochabamba. Y justamente a la cumbre de ambiente, cumbre internacional de estudiantes de ambiente, de medio ambiente. Qué bien, qué interesante. ¿Y vas a ir a dar una charla? Voy a dar un taller sobre la importancia de la educación ambiental en la conservación de áreas naturales protegidas. Mira, qué interesante. Ya nos contarás un poco más. Claro que sí, cuando quieras. De ese encuentro con los estudiantes. Enrique, tratemos de entender un poco este tema de la siembra de nubes, esta cosecha de lluvia, este bombardeo de nubes. Se ha especulado con tantos términos en los últimos días que bueno, era importante invitarte para comprender un poco más del tema. Ok, mira, en realidad el tema no es tan complicado, hay que entender que la lluvia, sí. Por ejemplo, nuestras lluvias que llegan desde la Amazonía o desde los yungas, sí. Justamente son provocadas por los bosques. Es decir, hay una gran evaporación, una columna de evaporación, pero los árboles, además de generar vapor, generan también lo que los científicos llaman el polvo de hadas. ¿Ya? ¿Qué es el polvo de hadas? Son partículas de compuestos aromáticos que van a actuar como un núcleo de condensación. Ajá. ¿Cómo actuaría este núcleo de condensación? Es una partícula a la cual se le van pegando moléculas de agua. Sí. Entonces se va formando primero una microgotita, ya, a la cual se le adhieren otras moléculas, se va agrandando la gotita hasta que el peso se forma. Claro, correcto. Por el peso y la gravedad cae la lluvia. Exactamente, esa sería la lluvia natural. Sí. Es decir, la lluvia natural necesita de estos precursores, de estos elementos que provoquen esa aglomeración. Entonces, lo que pasa ahora es que tú sabes, el hecho de que haya nubes en el cielo no significa que vaya a haber lluvia. Claro. A ver, ahí está bueno porque hay varios expertos en esto que han aparecido en las redes sociales en las últimas horas que de pronto dicen, claro, qué capos, hicieron llover cuando había nubes. Bueno, no es tan necesariamente así. Tiene que haber una nube para que llueva. Claro, tiene que haber una nube, pero todos sabemos que no porque el cielo esté nublado significa que vaya a llover. ¿Por qué? Porque faltan estos núcleos justamente. Ya. Por eso hay tipos y tipos de lluvia. Inclusive la nube ideal para la siembra también no puede ser cualquiera. Ya. La nube ideal es la que los climatólogos llaman cumulonimbus. Ya. Esa es la nube ideal. Para la siembra. Para la siembra, ya. Correcto. Entonces, ¿qué hace el avión? Hace al revés de lo que haría, por ejemplo, la Amazonía. En la Amazonía es el bosque, sí, el que arroja estos compuestos aromáticos que van a ser los núcleos de condensación. Bien. Con el avión es al revés, es decir, el avión vuela y arroja los núcleos de condensación que son
lo que los físicos llaman un aerosol. Ya. Es decir, partículas sólidas muy pequeñas dispersas en aire. Ya. Estas partículas son de yoduro de plata. Yoduro de plata. Y el yoduro de plata es el que va a actuar como un núcleo sobre el cual van a empezar a aglomerarse. Estas gotitas. Pero como tienen un que haber rocío. condiciones previas. Por ejemplo, que la nube sea lo que los climatólogos llaman una nube súper enfriada. Ya. Eso significa que las moléculas de agua estén por debajo de 0 grados. Bien. Entonces lo que se va formando alrededor de la partícula de yoduro de plata es un cristal de hielo. Un granizo. Podría volverse un granicito. Un granicito que después esos núcleos se van pegando entre sí y puede dar lugar a un granizo. A un granizo. No muy grande, pero un granizo. Ya. Entonces, lo que hace ese yoduro de plata es justamente inducir una lluvia que no iba a ocurrir en ese momento tal vez. Bien, para recapitular hasta aquí la entrevista, querido Enrique, quiere decir que para comenzar necesitamos nubosidad. Luego necesitamos una clase de nube específica. Correcto. Una vez que tengamos identificada esta clase de nube, recién le podemos ir a esparcir este yoduro de plata que va a hacer que se convierta toda esta nube, que se empiece a cristalizar y que a partir de ahí se formen estas pequeñas gotas de rocío, para que la gente lo entienda bien, que se va a volver una gota de agua que al final por el tema del peso gravedad, va a caer. Va a caer como lluvia o como una pequeña granizada. Por lo que indisensablemente no podríamos hacer esto en un cielo de invierno, digamos paseño, donde no hay una sola nube. No podríamos hacer llover nada. Ahí estarías violando las leyes de la termodinámica. Claro. No podés inventarte agua de donde no hay agua. No hay, claro. Pero el problema aquí pasa porque vos estás desencadenando lluvia de nubes que a lo mejor van a desencadenar lluvia, pero en otro lado. Ah, mira, claro. O sea, es como cuando vos tenés un río y lo desvías al río. Exacto, para tu conveniencia. Decís, pucha, ahora tengo agua. Claro, pero el vecino de un poco más allá se queda sin agua. O sea, quiere decir que las nubes que a lo mejor hemos provocado que lluevan para que resolvamos un poco la escasez de agua en La Paz, tendrían que haber sido nubes que se hubieran condensado más allá y a lo mejor hemos dejado algunas zonas sin lluvia. Exactamente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, China es el país que más ha utilizado este sistema de siembra de lluvias y claro, ha logrado que determinadas regiones tengan una gran producción, pero ha perjudicado a otras regiones. O sea, esta paradoja, por así decirlo, ha sido muy estudiada en China. Claro. O sea, está bien, provoco una lluvia aquí, pero dejo... Afecto más abajo. Claro, más abajo arriba, o más allá. O más allá dejo también a lo mejor una población, un poblado, un área entera sin lluvia. Claro. Entonces no es algo no es una receta mágica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Más vale. Claro, no es magia. No es magia, no, para nada. Entiendo que en realidad en algunos casos se utiliza de manera muy frecuente esta tecnología para evitar más bien que caiga granizo en plantaciones. Ven la nube, dice, esta nube está muy cargada, puede ser granizo, va a afectar a esta plantación. Voy, mando el avión y hago que ese granizo se convierta en lluvia simple. Más o menos. A ver, estoy tratando de hablar por ejemplo, en Argentina, en la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, en los últimos años, también por esto del cambio climático, han estado cayendo unos granizos que son huevo de gallina, literalmente. Sí. O sea, son terribles, sí, los vimos. De hecho, en un viaje que me agarró a mí el granizo y me dejó el auto hecho puré. Así te digo. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso el yoduro de plata? Que no lo tiran desde aviones, sino desde cohetes, desde tierra. Y el cohete, bueno, es como una bengala que va tirando. Entonces lo que hace es aumentar los núcleos de condensación. Si vos tienes pocos núcleos de condensación, vas a tener un granizo muy grande, porque son pocos los núcleos, entonces los cristales de hielo se aglutinan sobre los pocos núcleos que hay. Entiendo. Si vos aumentás
los núcleos de condensación, se va a volver un entonces, granizo más chico. Exacto, vas a tener un granizo más inofensivo, como el que tenemos normalmente normal. en La Paz. Ese Ya. granizo que es como una perlita. Sí. Entonces, mientras más núcleos de condensación, más pequeño el granizo. Claro. Esa es la Ahora idea. entiendo. Pero igual va a caer como granizo. Es muy raro que llegue a agua, porque como te digo, se trata de nubes súper enfriadas. Claro. Es decir, que las moléculas de agua están por debajo de 0 grados. Claro. Entonces lo más factible es que caiga como un granizo, Claro. aguanieve o algo por el estilo. Lo siguiente que nos informan los expertos en las redes sociales es que este yoduro de plata, luego transformado en lluvia, podría ser muy nocivo para la salud y que no consumamos esa agua de lluvia. ¿Qué tan cierto es esto? También es relativo, o sea, hay estudios contradictorios. Hay un informe Ya. que hizo la Comisión de Cambio Climático en Estados Unidos, obviamente una comisión que ya no creo que exista, por obvias razones. Seguro. Era una dependencia de la EPA, pero también Donald Trump ha hecho que la EPA también desaparezca, ¿no? Pero en este informe justamente dice que al ser una cantidad de yoduro de plata dispersa en un área tan grande, la cantidad que llega a la Tierra es muy pequeña. Ya. Ahora, el tema del yoduro de plata, el yoduro de plata no se disuelve en el agua, Ya. porque si se disolviera no serviría de núcleo de condensación. Claro, es una sal. Claro, es una sal el yoduro de plata, pero insoluble en agua. O sea, si Ajá. vos pones yoduro de plata en el agua y lo revuelves, Nunca se va a disolver. nunca se va a disolver. Ya. Entonces, no, eso es una ventaja, Claro. ventaja porque en realidad no está contaminando el agua en sí mismo. Obviamente que si cae junto al agua y vos te lo tomas, te vas a tomar el yoduro de plata. Seguro. Ahora, los compuestos de plata en general, la plata misma, es tóxica. Más vale. Sí. Es tóxica, inclusive tiene, por ejemplo, la gente que trabajaba en fotografía antes, en nuestras épocas, Ya. trabajaban con un poco de yoduro, pero más que yoduro de plata, bromuro de plata. Ya. Y de ahí surge una patología, la gente que manipulaba mucho el bromuro y el de yoduro de plata, que es la argirosis. Ya. Que es una patología irreversible, inclusive la ¿Es gente... degenerativa? ¿Cómo es la...? Mira, es una patología muy desagradable. Iba a traer fotos, pero yo digo, mostrar pero esas que fotos son... Vamos a escandalizar a la gente. Sí, porque sí, no sí. es lo mismo, no estamos hablando de esto. No, el problema es que la piel se te pone color plata. Ah, mira. O la otra es que se te ponga de color azul, pero un azul fuerte, Ya. fuerte. Y ahí cuando ya se te coloreó toda la piel, ya es irreversible. Es irreversible. Entonces muchas veces terminan directamente con un paro Pero esto respiratorio. es cuando tienes un contacto directo con... El y tema en es el siguiente, grandes vos el cantidades. yoduro de plata no se absorbe por la piel. O sea, vos Ya. podés agarrar yoduro de plata, Y me lo puedo esparcir en las manos. te lo sí, no podés va a pasar esparcir por la cara, no pasa nada. Pero por las mucosas sí se nada. absorbe. Si lo pongo en mi boca... Exacto, si te lo pones en la boca, si te refriegas el ojo, ahí sí. Pero tendrían que ser cantidades, Importantes. claro, yoduro de plata al por mayor. Claro. En realidad hay cantidades pequeñas de yoduro de plata en la tierra. El tema es que la intoxicación es acumulativa. Pero en los impactos ambientales, por ejemplo, se ha visto en estudios de Estados Unidos que el yoduro de plata, por ejemplo, como tiene un efecto bactericida, porque en medicina se lo usa como antiséptico también, Sí. entonces se ha visto que altera la biodiversidad bacteriana de los espejos de agua. Ya. Algunos peces son muy sensibles también al yoduro de plata. Y la plata, para que lo sepa nuestra dilecta teleaudiencia, por ejemplo, el que se compró una heladera de última generación habrá visto que la heladera no hace escarcha. Esas, las que no tienen escarcha, no acumulan olores, por ejemplo. Claro.
Y eso es porque tienen un filtro de carbón activado impregnado en plata. Exactamente. Entonces la plata lo que hace, el carbón activado es el que absorbe los olores y todo eso. Y la plata es la que mata las bacterias que producen los malos olores. Claro. Entonces, si esto no se va a repetir permanentemente, no hay motivo para preocuparse. Bien. O sea, realmente la cantidad que tiran estos aviones es muy pequeña, si nuevamente, todo en su justa medida, ¿no es cierto? Nada en exceso, todo en equilibrio. Exactamente. Entonces, no hay un solo caso en todo el planeta de alguien que se haya intoxicado, y China, que tiene una larga trayectoria, tiene como 40 años de hacerlo esto, no hay casos registrados de envenenamiento por yoduro de plata, no porque el yoduro de plata no te vaya a intoxicar, sino porque la cantidad es ínfima. Correcto. Está bien. Es un poco lo mismo que la gente que trabaja con plomo y qué sé yo, si toma las medidas del caso, no va a tener saturnismo. Así es. Enrique, gracias porque siempre estás presto a venirnos a ilustrar, siempre estás presto a compartir tus conocimientos, y eso le hace mucho bien a la teleaudiencia. Nos hace mucha falta informarnos para no especular, para que no sea tan fácil escandalizar a las personas, para que no sea tan fácil obviar que ya era época de lluvias, has hecho llover, qué capo eres, gobernante, sino entender un poco más la dimensión de lo que ha significado esta cosecha de lluvia. Muchísimas gracias, querido. Gracias, Ángel, gracias. Eres muy amable y siempre es grato tenerte acá en el canal, ¿sí? Muchísimas gracias. Hemos estado con Enrique Richards. Él es docente e investigador en medio ambiente. Vámonos un corte. Enseguida volvemos con mucho más de Claroscuro.